Epa, ¿todo bien? Mira, el episodio de ayer quería hablar un poquito de este tema, pero si va a ser súper largo, más aún porque el episodio de ayer sí hablamos bastante, ¿no? SBF, así le decían a Sam Bankman-Fried. No sé si ustedes saben, esta historia me gusta mucho y hasta donde tengo entendido es algo que todavía sigue, sigue ahí gente hablando de eso, siguiendo lo que fue el juicio del loco. Así que bueno, este carajo era el dueño de una empresa de criptomonedas, un exchange, ¿no? Son estas plataformas como Binance para cambiar una moneda, una criptomoneda a otra, o de repente sacarlo a la moneda de tu país, todo esto, ¿no? Este carajo, con su peinado tan loco, el bicho no era apegado al dinero supuestamente, a pesar de que era en ese momento pues de las personas más ricas del mundo. Le hicieron una entrevista y bueno, en esta entrevista él confesó de que él no gastaba su dinero y que no le importaba su riqueza, pues él estaba descalzo por ahí en ese edificio donde tenía la sede de su empresa, manejaba un carro, un Corolla económico de hace años, y ese era su carro de todos los días porque él decía que él no iba a gastar dinero en esas cosas, ¿no? Que él era practicante de algo, una filosofía que es súper loca, que es el altruismo eficaz. Altruismo eficaz. Proyectó una imagen de como de este matemático incomprendido que trataba de vivir como con lo más básico, y esa narrativa de santidad financiera llegó como en su cúspide, a su punto más alto, al punto de que acumuló aproximadamente 32.000 millones de dólares. 32.000 millones, no 32 millones. Demasiado dinero. Yo creo que más del que cualquier ser humano necesita, ¿no? Él no empezó con esta empresa, obviamente. Él cuando estaba, creo que fue después de la universidad, él creó una empresa que se llama Alameda Research. Esta empresa no es un exchange, tampoco se puede considerar que es un banco, sino que entra en una categoría que son empresas de cobertura de fondos de criptomonedas. ¿Qué tal? Su éxito inicial no fue como que él tenía dinero y ya. Él pidió muchos préstamos y todo eso, y practicaba, o sea, hacía arbitraje con ese dinero. ¿De qué manera? Él se dio cuenta que en Japón, que movía millones de dólares en criptomonedas, allí el Bitcoin se vendía mucho más caro que en Estados Unidos. ¿Qué hacía él? Compraba de alguna forma Bitcoin en los mercados estadounidenses y vendía en Japón mucho más caro. A día de hoy, si crees que lo puedes hacer, no lo vas a poder hacer porque ya la paridad entre las monedas de un país y otro están casi igual, hablando de criptomonedas. Eso fue como en el 2018, todavía ese tema no era tan famoso y bueno, se movía plata, pero no todo el mundo hablaba de eso, ¿no? Y él dijo en una entrevista que en su momento de cuando creó esa empresa de más movimiento, llegó a facturar o estaba facturando 25 millones de dólares diarios. Y así pues fue creciendo el valor de esta empresa que había fundado, que es la que le dije ahorita, Alameda Research. Cuando ya no veía tanto fruto de esto, o sea, dejó de hacer tantas ganancias, dejó de generar tanto dinero, creó como otra empresa para reinventarse, para ver qué podía hacer y como para no tomar riesgos locos, diversificar su empresa, todo lo que él hizo, ¿no? Esta plataforma que él creó fue
FTX, que es esta empresa que les acabo de decir que era como un Binance, por decirlo así. ¿Cómo empieza el fraude? Esto fue demasiado sofisticado, por así decirlo, porque él le ordenó a la persona que era su jefe de tecnología de ese momento, una persona que se llama Gary Wang, a crear como una especie de puerta trasera, ¿no? Que nadie viera, solo él. Como un código, una línea de código en la aplicación, en todo el sistema de toda la empresa para que él pudiera sacar dinero, por así decirlo, ¿no? Y esto permitía que su otra empresa, la primera que él fundó, tuviera como una especie de línea de crédito prácticamente ilimitada con el dinero que usaban las personas para meterla en su cuenta, ¿no? Es como que si ustedes metieran su plata para Binance y los dueños de Binance pues la sacan por otro lado y realmente tu plata no está allí, sino que el bicho las usa para sus otras empresas. Una locura. ¿Qué hacía esto? Que él, con este dinero que sacaba, hacía parecer que su otra empresa también facturaba mucho dinero. Esto era bueno para los auditores y los reguladores. Si tú tienes un banco, una entidad financiera en Estados Unidos o en toda parte del mundo, siempre vas a tener que estar declarando tus ingresos, teniendo unas regulaciones del gobierno para que tú no puedas mover ahí lo que a ti te dé la gana. Entonces, bueno, sus dos empresas, incluyendo de la que estamos hablando, que es la segunda que él creó, que es este exchange, parecía que tenía balances sólidos, ¿no? Que estaba siendo bien fuerte, que estaban creciendo sus ingresos, pero realmente lo que él estaba haciendo era, como les dije, sacar el dinero de allí, y con su otra empresa también empezó a hacer trading con el dinero de los usuarios. ¿Qué tal? Como para ver si él con sus técnicas, todo lo que él sabía, podía hacer más dinero y como multiplicar el precio de la empresa, por así decirlo. Y hacía no solamente trade normal, sino que era de alto riesgo, o sea, operaciones rápidas y demandaba mucho dinero. A veces perdía mucho dinero, a veces no. No se termina de saber eso, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Que realmente la gente empezó a entrar en pánico cuando se dieron cuenta de que realmente el bicho era muy rico, pero con la misma moneda que creaba él, como el token o la criptomoneda oficial de su aplicación. Realmente él tenía mucho dinero, pero con este mismo token emitido por él mismo, ¿no? Pero de esto vamos a hablar todavía un poquito más adelante. Yo creo que toda historia de ascenso y caída, por así decirlo, tiene un antagonista o una persona que es como su enemigo. Y este no era otro que CZ. No les voy a pronunciar el nombre, evidentemente empieza por la C y termina en la Z, pero era o es actualmente el CEO de Binance. Y todo empezó como una relación de amigos, no siempre fueron enemigos, más bien era una relación como de alumno y mentor, por así decirlo. ¿Cómo se sabe esto? Porque Binance fue uno de los primeros inversores de su aplicación de FTX, ¿no? Y luego se volvió como una guerra fría por el dominio global de las criptomonedas, por así decirlo. Y este bicho, Sam, empezó como un plan de arrogancia, de alarde, no sé, como para creerse el mejor, supongo yo, en esa carrera. Se empezó a juntar o a darle dinero para patrocinar todas estas campañas políticas a los políticos de Estados Unidos, ¿no? Y también empezó a ser parte de los mismos que regulaban estas entidades bancarias. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos evidentemente no tiene una buena relación con China y todos estos altos ejecutivos, incluso el CEO de Binance, son chinos. ¿Qué pasa?
que CZ fue uno de los que incentivó a que hubieran estas filtraciones de que las empresas de Sam estaban como inflando el valor de lo que realmente él tenía. O sea, él emitía era su moneda y así le daba valor a lo suyo, pero realmente haciendo una conversión o algo parecido, lo estoy diciendo más o menos como para que lo entiendan, realmente no tenía dinero, no tenía dólares, por así decirlo. Eso no es la misma cantidad de dólares. Porque esto es un problema, porque cuando él quiera vender su criptomoneda, ¿quién se la va a comprar? Realmente, ¿quién quiere esa criptomoneda? ¿Sabes? El 60% del token FTT estaba en posesión de él. O sea, el 40% lo tenían los usuarios de su aplicación o de su exchange. Eso es un problema porque okay, yo soy rico, pero con lo mismo que yo genero, ¿sabes? Con mi misma moneda. Pero cuando yo quiera vender mi moneda para poder pagar otros gastos, ¿quién me va a comprar esto? ¿Sabes? Entonces eras rico, pero con un activo que realmente nadie quería o que no podías hacer mucho con él. Y más loco es que tú mismo puedes minar y minar y minar y minar y cada vez generar más monedas de estas. O sea, cada vez eres más rico, pero a la vez más, estás más apretado, no sé. Una cosa bien loca. Cuando la gente se da cuenta de esto, pasó en este mundo de las criptomonedas lo que viene haciendo en términos bancarios de dinero de cualquiera de nuestros países sería una corrida bancaria. Es como cuando se da cuenta que un banco está en bancarrota. La gente intentó sacar todo su dinero de la plataforma porque se dieron cuenta de todo esto y las cuentas empezaron a ser bloqueadas, incluso empezaron a poner límites de retiro diarios. Era realmente porque no tenían cómo pagar o devolverle ese dinero a todos sus clientes que tenían, qué sé yo, Ethereum, o tenían Bitcoin, o tenían Tether, USDT, y realmente ese dinero no estaba ahí porque realmente estaba como reflejado en la moneda de la misma aplicación. Qué locura, ¿no? Realmente es un poco más extenso, pero para que entiendan y en, en términos pues más básicos, y así bueno puedan entender un poquito mejor y yo poder contar toda esta historia sin enredarme tanto. Cuando la gente no pudo sacar su plata, esto fue una locura y el valor del mercado de la empresa, de las acciones, esto se empezó a desplomar y todo una locura. O sea, el valor de la empresa se desplomó, no había plata para pagarle a los clientes y a partir de eso, otras plataformas empezaron a quebrar. Entonces imagínense ustedes, en un lapso tan corto de tiempo, la gente intentó sacar 6.000 millones de dólares y no pudieron pagar. Y se supone que tenían 32.000 millones de dólares. Ahí es donde se pone más turbio la cosa. Lo más arrecho era que ese dinero que no estaba, también era el dinero que usaban para pagar los patrocinios de otras empresas, colaboraciones con la NBA, escuderías de Fórmula 1, que incluso esta colaboración con la NBA era porque uno de los estadios más importantes empezó a llamarse FTX Arena. Uno de los estadios más importantes de la NBA. Imagínense la locura. Ya no se llamaba como se llamaba, sino FTX, el nombre de la aplicación. Y los umpires de los partidos de béisbol empezaron a usar el logo de la aplicación en la parte de atrás del uniforme en todos los partidos. Señores, una locura total. Y mientras todo esto pasaba, mientras el mundo financiero colapsaba, todo ese drama se concentraba en un lujoso apartamento en las Bahamas. ¿Qué tal? Allí un grupo de 10 jóvenes, la mayoría compañeros de la universidad, del mismo dueño de la empresa,
Ahí todos estaban dirigiendo ese imperio entre esas locuras que hacían ahí porque eran como unos hippies, tenían una relación poliamorosa entre todos. Así mismo se leyó en los informes del caso. Entonces, ¿qué tal? Ahí también estaba una chica que se llama Caroline Ellison, que ella es la presidenta, por así decirlo, o es el CEO de la otra empresa de Sam, que es Alameda Research. Y en ese momento también era su pareja, ¿no? Tenían una relación un poquito intermitente. Porque les he dicho varias veces que esto es una locura, porque no sé si están imaginándose el grado de, o sea, la magnitud de esto. Están este grupo de personas en un apartamento de lujo en las Bahamas, teniendo una relación poliamorosa entre todos, son hippies, también encontraron drogas en el apartamento. Allí se manejaba esa empresa tan gigantesca y tan importante para el mundo financiero en ese momento, ¿no? Los informes posteriores, o sea, los informes que hicieron después de que salió esto a la luz, pintaron esa imagen como algo grotesco. Imagínense ustedes, una empresa multinacional, multimillonaria, gestionada con hojas de cálculo básicas. ¿Qué tal? Donde absolutamente todos los gastos personales de ese alto mando de la empresa se mezclaban con los fondos de los clientes. Y obviamente las decisiones de gasto de cada uno de esos altos mandos pues afectaban a millones de gente que de verdad ahorraba en su aplicación, ¿sabes? Que sí de verdad metía el dinero como tú lo metes para Binance, por ejemplo, o para PayPal, o tienes un dinero en Cele. Y todo esto está siendo gestionado por un grupo de personas totalmente chifladas, o sea, unos personajes haciendo cualquier tipo de jugada loca con tu dinero, horrible. Por eso esto fue tan delicado y hubo tanto revuelo por esta noticia. Bueno, cuando todo esto salió a la luz y ya evidentemente Sam Bankman, que es el dueño de esta empresa, después de que quiso aplastar al que era o al que es el CEO de Binance en ese momento, terminó pidiéndole ayuda, ¿no? Pidiéndole rescate o préstamos o cómprame la empresa, tú que tienes demasiado dinero. Entonces, Binance firmó como una especie de carta de intención de comprar la empresa y lo hizo público a, a todo el mundo, pues, como a los medios de este mundo de las criptos y todo esto. ¿Por qué fuera sido bueno que esto fuera pasado? Porque si él compraba la empresa, él asumiría esos gastos de estos usuarios que tenían su dinero pues en el limbo, ¿no? Así él se tenía que hacer responsable de pagar todos estos depósitos que la gente estaba intentando hacer. Pero después sacaron un comunicado y pusieron lo siguiente, que los problemas que ellos están pasando van más allá de nuestro control o de nuestra capacidad de ayuda. O sea, fue como un troleo que le hizo, mira, te quiero comprar la empresa, tú te relajas y después yo suelto comunicado y te digo, no te lo voy a poder comprar, pues. Ese es tu peo, básicamente. Resuelve tú. Y bueno, obviamente ahí FTX y Sam Bankman quedaron pues ya en la mierda más de lo que ya estaban, después de haber tenido tanto dinero, después de haber, no sé, después de haberte codeado con tanta gente, presidente, patrocinios con marcas importantes y bueno. Miren, y después de esto, FTX soltó un comunicado y decían que habían sufrido un hackeo. ¿Qué les parece eso? Aparte de que la gente no puede sacar su dinero, vienes tú y sueltas un comunicado y dices que se perdieron unos cuantos millones de dólares. Desaparecieron de las cuentas de los clientes que no podían retirar su dinero. O sea,
tú como cliente, aparte de que no puedes sacar tu dinero, vienen un día y supuestamente hackean la aplicación y ese dinero que no puedes sacar no está. ¿Qué tal? Uno de los inversionistas más famosos y más respetados en ese momento, en una declaración pública ante el mismo tribunal, él dijo que jamás en su vida, a lo largo de toda su carrera, y era un viejo, o es un viejo, no sé si sigue vivo, que nunca había visto un fracaso tan absoluto, no había visto tanta estupidez corporativa, que era una ausencia tan total de esta información financiera, cosas tan básicas. O sea, ¿cómo puede ser que no tengas los documentos, no tengas registros bancarios, no tengas registrado ninguna transacción y a la vez seas una empresa tan grande? O sea, es un fraude total, o sea, una locura. Todo lo hicieron absolutamente mal. Pero ¿qué podemos esperar de unos hippies que están extremadamente ricos y haciendo lo que les da la gana, ¿no? Y obviamente las consecuencias fueron devastadoras. Gente que en foros ponía que habían perdido los ahorros de toda su vida, gente que tenía que hipotecar su casa, gente que tenía bastante dinero y de repente ya no lo tenía, gente que se suicidó. Esto tuvo muchas consecuencias negativas y se podrán imaginar todas las celebridades que en algún momento promocionaron esta aplicación, ¿no? Tom Brady, Stephen Curry, muchos otros deportistas se vieron envueltos en una cantidad incoherente, no sé, una cantidad absurda de demandas, porque qué bolas que tú promocionaste esto. Pero bueno, es una locura. Y esto afectó no solamente en Estados Unidos, también en muchos países, incluso aquí en Venezuela. Y fue también un atraso en la cultura cripto, en todas estas tendencias que estamos promocionando del dinero digital. Y todo esto fue un atraso total, porque la gente dejó de creer en estas aplicaciones. O sea, yo no voy a meter mi plata, por ejemplo, en Binance y de repente puede pasar que ya mi plata no esté. ¿Sabes? Tuvieron ese tipo de pensamientos colectivos todo el mundo y hubo un atraso. Las empresas que ya estaban consolidadas también vieron consecuencias y tuvieron que invertir más y más dinero para desligarse de esto y demostrar que ellos no eran así, pues, por así decirlo, ¿no? Y bueno, la reflexión es, no sé si hay reflexión, pues, pero que no podemos creer en cualquier millonario que salga y se crea el más genio, ¿no? Este carajo salió en la revista Fortune, salió en Forbes como uno de los millonarios más increíbles del mundo y todo esto, ¿no? Y obviamente, qué chimbo que una persona tan rica, una persona tan influyente, no tenga esa transparencia ética, por así decirlo, ¿no? Que no tenga que no le puedas creer nada. Y obviamente así él pueda resolver sus peos porque está en la cárcel un poco de años, tuvo que pagar un poco de real, pues ya no le queda nada que demostrar, ¿no? Así se vuelva multimillonario otra vez, nadie le va a parar bola. Y bueno, traté de resumirlo lo más posible. Si no conocían esta noticia, que no es tan vieja, es bastante reciente, pues qué bueno que lo pudieron escuchar hoy, ¿no? Sígueme en Patreon, es totalmente gratis. Y si tienes la posibilidad, deja cualquier tipo de comentario sobre este video en la cajita de comentarios de Spotify. Chao.